Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Ucrania, al menos 8 personas murieron en nuevos ataques rusos. Mientras Kiev pide más presión contra Rusia, el Kremlin asegura que atacó objetivos militares y acusa a Ucrania de retrasar un intercambio de prisioneros de guerra que el gobierno de Volodymyr Zelensky niega haber confirmado. El ejército israelí continúa su ofensiva en la Franja de Gaza. Al menos 36 personas fueron asesinadas este sábado en el enclave palestino, 6 de ellas en disparos cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria que permanece suspendida. La ciudad de Los Ángeles fue escenario de manifestaciones en contra de las redadas migratorias. Después de que las autoridades federales detuvieran el viernes a más de 40 personas, cientos de manifestantes se congregaron ante un centro de detención exigiendo su liberación. Iniciamos hablando de la guerra en territorio ucraniano. Rusia acusó este sábado a Ucrania de retrasar el intercambio de prisioneros de guerra y de miles de cadáveres que fue pactado en las conversaciones celebradas en Estambul el lunes pasado. Por su parte, el gobierno de Volodymyr Zelensky asegura que la fecha del canje no había sido confirmada. En Ucrania, miles de familias esperan ya noticias de los soldados desaparecidos. Llevan meses luchando por tener al menos la certeza de que los suyos están vivos. El informe es de Catalina Gómez Ángel, enviada especial a Ucrania. Hoy se espera un nuevo intercambio de prisioneros de guerra y cientos de personas, especialmente mujeres, han llegado hasta el norte de Ucrania con la ilusión de que los suyos regresen. Mi esposo desapareció en Kursk el 12 de noviembre de 2024. Ya han pasado casi 7 meses y no hay noticias. Todas llevan sus fotos a la espera de que alguno de los que regresan los reconozcan y les den una señal de que estén vivos. Julián cayó preso en Mariupol en abril de 2022. Fue liberado en septiembre pasado después de haber padecido múltiples torturas y una sentencia de 44 años. El mayor temor fue nuestras familias, definitivamente. Acerca de mi mujer, ellos no sabían nada de mí. No estábamos informados, pensaban que había muerto. Cuenta que 2 momentos marcaron su cautiverio. El día que recibió una carta de su esposa y la primera conversación con ella, minutos después de ser liberado. Uno no sabe qué sostiene en ese lugar porque tiene familia, y tu mujer, esa es tu familia. Y vas a tener un niño con ella, y vas a pasar toda la vida con ella. Las mujeres de los prisioneros de guerra vivan siempre en el limbo. Esto los ha llevado a organizarse no solo para reclamar por su libertad, sino para darse apoyo en todas las etapas. Este es el caso de Svetlana, que hace parte de varias organizaciones. Su marido fue liberado meses atrás, pero ya no están juntos. Lamentablemente, los 29 meses que él pasó en cautiverio afectaron mucho su estado emocional. Y claro, también a nosotros como familia. Hasta el momento, Anatoly y Ludmila han sobrellevado el regreso. Ellos hicieron muchísimo y en realidad sigo vivo y no me quebré moralmente gracias a que ellos existen. Ellos son mi razón de vivir. Aún así todos reconocen que el regreso no es fácil. En ese momento, otra batalla comienza. En tanto, Rusia lanzó nuevos ataques con drones y misiles contra Ucrania. Al menos 3 personas murieron en Kharkiv, 2 en Gerson y 3 en la región de Donetsk. El Kremlin asegura apuntar a objetivos militares para vengar el ataque de Kiev contra sus bases aéreas que fue perpetrado el sábado pasado en domingo. El informe es de William Gasso. Edificios destruidos, humeando, son las huellas de una nueva noche de terror en Kharkiv. Se trata del peor ataque desde el inicio de la guerra contra la segunda ciudad de Ucrania, según el alcalde. Los bombardeos dejaron varios muertos, tomando como blanco zonas residenciales. Las primeras explosiones fueron en el distrito de Kiev, así que esperamos. Cuando los drones de ataque empezaron a zumbar cada vez más cerca y finalmente, cuando el sonido pasó justo por encima de nuestra casa, cogimos a nuestro perro y a nuestros gatos, nos sentamos en el suelo y entonces cayó. Desde hace varios días, Moscú ha intensificado sus bombardeos contra Ucrania. El sábado, más de 200 drones y misiles fueron lanzados desde Rusia, según afirmó el ejército ucraniano.
Los ataques no solo tuvieron como blanco Kharkiv, sino las ciudades de Kherson y Odessa en el sur del país y Donetsk y Dnipro en el este y hasta Ternopil a cientos de kilómetros al oeste de la línea de frente. Moscú asegura enfocarse sobre objetivos militares, mientras Kiev pide a sus aliados aumentar las sanciones contra Rusia. Para poner fin a la matanza y la destrucción de Rusia, es necesario ejercer más presión sobre Moscú, así como tomar más medidas para fortalecer a Ucrania. Rusia es un estado terrorista y debe ser llamado así. Ya ha hecho más que suficiente para ganarse este título. Por su parte, Moscú mantiene que estos ataques son represalias a los operativos militares ucranianos contra bases aéreas rusas e infraestructuras estratégicas del 1 de junio. Mientras tanto, las negociaciones de paz siguen estancadas. En otro frente de guerra, el ejército israelí continúa su ofensiva en la Franja de Gaza. Al menos 36 personas fueron asesinadas este sábado y 6 de ellas cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria en Rafah, al sur del territorio. Mientras tanto, el ejército israelí ordenó la evacuación de la zona norte del enclave palestino. Según la Fundación Humanitaria Gaza, financiada por Estados Unidos y la única autorizada por Israel para operar en terreno, no ha podido entregar ayuda este sábado, afirmando que había recibido amenazas directas por parte del grupo islamista Hamas, una acusación negada por él mismo. Escuchemos a un palestino afectado por los ataques. De repente dispararon 2 misiles F-16 y destrozaron el edificio. Esta es una operación cobarde, considerando que solo había civiles y niños. No había militares, solo había civiles inocentes. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué más puedo decir? Me refiero al hombre, a su esposa. Había ancianos, personas inocentes e indefensas, desaparecidos. Y en Francia, una abuela presentó este viernes una denuncia contra Israel por asesinato y por genocidio. Acusa a las autoridades israelíes de ser responsables de la muerte de sus 2 nietos, Hannah y Obaida. Asegura que murieron por fuego israelí mientras permanecían cautivos por Hamas en la Franja de Gaza. Los detalles en el siguiente informe. Rodeada de fotos de sus nietos muertos en Gaza, Jacqueline Rivo reunió a la prensa para explicar por qué decidió presentar una denuncia más de 1 año y medio después de los hechos. 24 de octubre de 2023, Jana y Obaida, que en aquel momento tenían 6 y 9 años, murieron por un ataque israelí. Su hermano Omar resultó herido. Su madre, Yasmin, sigue viviendo en el enclave. Siento que mi deber ayudar a Yasmin a actuar. Yasmin no puede hacer nada por el momento. Por su propia seguridad, no quiere presentar una denuncia. Esta abuela espera que, dada la nacionalidad francesa de sus 2 nietos, la Fiscalía de París pueda designar a un magistrado para investigar el caso. Pedimos que estos actos se califiquen de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. El juez de instrucción evaluará el fundamento de estas acusaciones basándose en las pruebas que hemos presentado. En particular, el análisis de la situación de la población palestina desde el 7 de octubre del 2023. Más allá del caso de estos 2 niños franco-palestinos, el abogado espera que esta acción judicial contribuya a silenciar las armas. Si una denuncia judicial presentada en Francia por una abuela puede tener la repercusión en particular de que se dicten órdenes de detención internacionales contra todos aquellos que puedan ser, de un modo u otro, cómplices o autores de estos actos, entonces habrá una disuasión política. Aunque hasta ahora ningún tribunal ha calificado de genocidio la ofensiva israelí de Gaza, una investigación de la ONU concluyó en marzo que Israel había cometido actos genocidas en el enclave, en particular al atacar instalaciones sanitarias. Israel refutó las conclusiones de esta investigación. Y miles de fieles musulmanes provenientes de distintas partes del mundo continúan con la celebración del llamado Hajj en Arabia Saudita. La peregrinación anual a la Meca se desarrolla nuevamente bajo altas temperaturas. Irán anunció, por ejemplo, la muerte de al menos 13 de sus ciudadanos durante dicha peregrinación. En 2024, recordemos que más de 1,000 fieles fallecieron durante el Hajj debido a la ola de calor. Y en otro orden de ideas, Javier Milei se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, en el que supone el primer encuentro oficial entre el jerarca católico y el presidente de Argentina. Abordaron la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social, según informó la Santa Sede. Nuestra periodista Irene Savio nos habló sobre la gira de Javier Milei por Europa, que empezó con una reunión entre la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el libertario.
Es muy significativo que Milei decidiera empezar su gira justamente aquí en Italia, donde en el viernes se ha reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Sabemos que hay una afinidad ideológica entre estos dos líderes de extrema derecha y en este marco además se ha firmado un importante acuerdo sobre el gas. Este plan prevé la extracción y el transporte de gas licuado desde el yacimiento argentino de Vaca Muerta hasta Europa, y esta gira, además de Milei, seguirá durante el día de hoy con un desplazamiento hacia España, donde está previsto que el mandatario argentino participe en un foro económico. Luego irá a Francia, donde hay previsto un encuentro también con el presidente francés Emmanuel Macron, y por último, a la última etapa, el desplazamiento a Israel, donde se reunirá con las autoridades israelíes, autoridades que, como se sabe, Milei ha respaldado en múltiples ocasiones en el pasado. Y del Vaticano nos vamos a Estados Unidos. Después de que las autoridades federales de inmigración detuvieran el viernes a más de 40 personas en la ciudad de Los Ángeles, manifestantes se concentraron ante un centro de detención federal exigiendo desde ahí su liberación. Fueron interceptados por la policía antidisturbios, que lanzó gas lacrimógeno para intentar dispersar a la multitud. Más detalles a continuación. A lo largo del viernes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ejecutaron órdenes de registro en furgonetas militares sin distintivos en múltiples lugares de Los Ángeles. En el exterior de un almacén de ropa se produjo una tensa escena cuando una multitud trató de impedir que los agentes se marcharan. Más tarde, en el centro de detención Metropolitan, una gran multitud se congregó en señal de protesta. Nuestra comunidad está siendo atacada y aterrorizada. Se trata de trabajadores, son padres, son madres, y esto tiene que acabar. Los agentes dispersaron gases lacrimógenos y lanzaron ráfagas para dispersar a la gente y detuvieron a quienes se negaron por reunión ilegal. Las protestas también estallaron esta semana en Minneapolis, cuando funcionarios federales se presentaron en un barrio latino para perseguir un caso criminal. Las autoridades federales de inmigración han estado intensificando las detenciones en todo el país para cumplir la promesa del presidente Donald Trump de deportaciones masivas. El jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo esta semana que están haciendo alrededor de 1.600 arrestos por día, negando que las autoridades estén siendo demasiado severas. Si las ciudades santuario cambiaran sus políticas y nos entregaran a estos extranjeros criminales violentos bajo nuestra custodia, no tendríamos que salir a las comunidades y hacer esto. Aunque la administración Trump ha hecho hincapié en las detenciones de inmigrantes que tienen antecedentes penales, los agentes encargados de hacer cumplir la ley también han estado deteniendo a muchos migrantes que no tienen antecedentes criminales que viven en Estados Unidos. Cerramos con deportes y el resultado del torneo de tenis de Roland Garros. La estadounidense Coco Gauff se impuso en la final femenina frente a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. Un partido en 3 sets entre la número 1 y la número 2 del ranking de la WTA, la Asociación de Tenis Femenino. Conectamos a esta hora con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. Natalia, muy buen día y muy buena tarde para ti. Fue, como decíamos, una final muy reñida. Tú estás ahí. ¿Cómo se vivió el primer triunfo de la tenista estadounidense Coco Gauff, y sorprende este resultado? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente fue prácticamente una gran sorpresa, porque fue Coco Gauff quien logró darle vuelta a este partido después de haber perdido la primera manga en un tiebreak 7-6. Muy apretado ese primer set y sobre todo faltas directas consecutivas de ambas jugadoras a lo largo de este partido. Hay que decir que eso queda un poco como una pequeña mancha en esta final, porque a pesar del buen nivel de tenis, pues deja muchas preguntas todo ese número de faltas. Pero es cierto que Coco Gauff mostró que ha cambiado muchísimo, que ha madurado muchísimo mentalmente y que esta vez tiene cómo darle la vuelta a los partidos cuando está en dificultad. Lo había mostrado ante Madison Keys en su partido de cuartos de final y lo volvió a mostrar el día de hoy cuando iba perdiendo ante Aryna Sabalenka para imponerse finalmente en esos 3 sets, 7-6,
6-7, 6-2, 6-4 y más de 3 horas de partido. Coco Gauff, que consigue así su primer título en Roland Garros después de haber perdido la final ante Iga Swiatek hace 3 años, y Coco Gauff, que tenía prácticamente a la polaca como su verduga en los últimos 3 años, y hoy finalmente pues se queda con este que es su segundo Grand Slam a sus 21 años, y una gran decepción para Aryna Sabalenka, que partía como la gran favorita de este torneo, siendo la número 1 del mundo, pero acumuló muchas faltas directas, 70 en total en estas 3 horas y algo de partido. Así es, Natalia Ruiz, te agradecemos mucho, por supuesto, por este enlace desde ahí, desde la final de Roland Garros. Y gracias a ustedes también por su compañía. Nos vemos en breve con más información aquí en France 24. No se vayan.